una producción que se extendió por 5 años. En medio hubo una pandemia, pero finalmente la nueva película de Jorge Sanginés está en todas las salas de cine del país y se llama Los Viejos Soldados. Quiero saludar a Pedro Ligerón, coordinador de producción de la película Los Viejos Soldados. Pedro, querido, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Te saluda Ángel Carea. Hola Ángel, muchísimas gracias por la invitación y la apertura al programa. No, por Acá favor. muy contentos de poder hablar un poco de esta película, como decías, que nos tomó bastante tiempo. Así que felices de decir que ya está en las salas de cine. A ver, cuéntanos ese proceso, relátanos en unos minutos cómo ha sido esta maravillosa aventura que seguramente en 5 años le ha permitido también a Jorge hacer una suerte de revisión, seguramente en fotografía, seguramente en música. Se ha trabajado muchísimo con el maestro Sergio Prudencio. Cuéntamelo todo, por favor. Mira, yo te cuento que la película, antes de ser película, fue una novela que escribió Jorge hace muchos años, que felizmente a finalizar el 2017-2018 decidió adaptarlo a guión cinematográfico. La novela cuenta un poco más tiempo en la historia de estos dos personajes, un poco más hacia el pasado. Y Jorge, en esta decisión de hacer un guión cinematográfico, decidió anclar la historia en la Guerra del Chaco, esta guerra que realmente nos marcó muchísimo, tanto al pueblo paraguayo como al pueblo boliviano, pero con la mirada hacia lo que nos ocurría dentro de nuestro país. Jorge muy interesado de poder un poco reactivar la historia boliviana a través de estos relatos, decide contar la historia de dos soldados que se encuentran en la guerra, y a través de esta historia, bueno, pues todo el equipo de producción de la Fundación Grupo Camao nos sumamos a acompañar en este gran esfuerzo de 5 años, que gracias al programa Intervenciones Urbanas podemos decir que pudimos producir la primera parte de rodaje, cosa que hubiera sido muy difícil porque estamos hablando de que se hizo un proyecto bastante grande, donde Jorge tenía muchísimos deseos de viajar hasta Villamontes, a la localidad de Ibigobo, donde se pudo grabar. Y eso estamos hablando de que es cerca de la frontera con el Paraguay. Estábamos casi a metros del Paraguay, donde se libró la guerra, y utilizamos los lugares donde realmente toda la guerra del Chaco sucedió, las trincheras, tuvimos apoyo del ejército boliviano, utilizamos el armamento original de la película, lo que nos facilitó muchísimo el trabajo, y obviamente hicimos una construcción de la parte de arte, de vestuario, que sin duda se va a poder disfrutar en la película. Y además el trabajo posterior, ¿no? Como decías, trabajo de la música a través del maestro Sergio Prudencio, el trabajo del sonido, que se pudo hacer un trabajo en Buenos Aires, donde se puede sentir la diferencia sonora con otras producciones. Se siente mucho el trabajo y el esfuerzo que dio la Fundación Grupo Camao, y sin duda la imagen, ¿no? La imagen, que es Claro. algo que se va a poder sentir, ya lo podemos ver un poco en el tráiler, pero se va a poder sentir, y un poco es lo que el espectador está disfrutando hoy en día en el cine. A ver, quisiera que le cuentes un poquito a la gente con qué se van a encontrar, qué historia es la que vamos a conocer a través de Los Viejos Soldados. Los Viejos Soldados es la historia de Guillermo, que es un soldado que se alista para ir a la Guerra del Chaco desde la ciudad, y en el camino conoce a Sebastián, que es un aymara, que tiene toda la visión completamente distinta de la guerra, porque él es obligado y forzado a ir a la guerra, prácticamente fue sacado de su comunidad, y se encuentra en la Guerra del Chaco con una situación completamente distinta, el calor, las dificultades del idioma, y es ahí donde conoce a Guillermo y forjan una amistad. Guillermo decide realmente involucrarse en la historia del mundo aymara, y decide acompañar ese proceso. En ese proceso de la Guerra del Chaco prácticamente deciden escapar, y ese escape es prácticamente ese momento donde juntos forjan una gran amistad que se va a ver durante toda la película
a los años posteriores de la Guerra del Chaco. Y esta película, sin duda, lo que intenta hablar es de este mundo totalmente distinto en el que se encontraban en los años 30 y cómo se van destacando, ¿no?, las diferencias a través de los 30 años posteriores que se va contando la historia. Y sin duda, obviamente, al tener un sello de Jorge Sanginés, estamos hablando de las diferencias sociales, políticas que existían en la época y sobre todo las diferencias sociales entre el campo y la ciudad, ¿no?, que es algo que es necesario remarcar. Y sin duda, hoy en día podemos decir que es una película que también, si bien habla del pasado, nos habla un poco de lo que estamos viviendo en la Bolivia actual, y es una forma también de entender, ¿no?, de entender un poco lo que quiere contarnos Jorge Sanginés. Bien. Ahora, Jorge, como tú bien lo has marcado, trata Pedro, perdón, trata de tejer, Jorge, en sus guiones, historias, momentos, intenta hacer una radiografía social de lo que se puede estar viviendo en ese momento, pero trabaja dedicadamente el tema de la fotografía. Cuéntame un poquito cómo ha sido este proceso, cómo se ha ido construyendo todo el trabajo en lo que tiene que ver la fotografía, que entiendo además ha estado a la cabeza de César Pérez. Exacto. César Pérez, que lo viene acompañando desde La Nación Clandestina. Yo diría que esta película es una forma poética de ambos de poder entrelazar estos mundos, ¿no? Porque si bien la película nos habla del desencuentro de la sociedad boliviana de esa época, sin duda ese lazo entre ellos dos se puede ver de la mano. O sea, son dos personas que se entienden increíblemente. Trabajar con ellos en set es algo espectacular. Con las miradas ya se empiezan a entender. Y eso ha sido realmente un gran aprendizaje para todo el equipo que contábamos además con estudiantes de cine de la escuela andina, la escuela del maestro Sanginés. Entonces, sin duda, esto se va a poder ver, se va a poder sentir. Muchas de las escenas son planos secuencias integrales, son estos planos secuencias que nacieron en La Nación Clandestina. Sí. Y se pueden encontrar, que se van hilando finamente con la música de Sergio Prudencio, con un sonido realmente muy acorde a la época, y además en las escenas de la Guerra del Chaco poder ver los efectos que se pudieron lograr, ¿no? No estamos hablando de efectos especiales hechos en computadoras, son efectos especiales hechos en el momento, en el lugar, con todo el peligro que eso implicó, pero que se pueda sentir esa emocionalidad. Sin duda, es algo que yo, que he visto la película casi 5 años, he estado en el proceso de producción, en el proceso de distribución durante 1 año y medio en festivales. Te puedo asegurar que hay escenas que yo sigo teniendo la piel de gallina por ese trabajo en conjunto que han logrado los maestros. Y yo creo que eso es algo que está lindo que se lo pueda disfrutar en las salas de cine, porque al final ese es el cine. Nosotros somos bastante persistentes de que el cine se tiene que ver en el cine, sí, más allá del deseo de que obviamente esté en algún momento en una plataforma, tenga mayor acceso, que seguramente va a ser así, pero bueno, pues para quienes puedan disfrutar y tener la posibilidad de pagar una entrada, realmente yo creo que lo van a disfrutar. Es una película de época. Estamos hablando de los años 30 a los años 60, un trabajo de despliegue enorme, que por ejemplo ahora estamos viendo la reconstrucción de calles en la ciudad de La Paz, en Sorata, en Oruro, en el Altiplano. Sin duda es una producción que realmente se siente, y el equipo de más de 80 personas, equipo técnico y artístico, realmente lo han vivido, y creo que eso está bueno que se sienta acá, ¿no?, en la película. Lo último a nivel técnico, ¿en qué se ha grabado y dónde se hizo el montaje de la película, querido Pedro? Bien, empiezo por la última pregunta. Jorge siempre monta las películas, él realmente tiene la película siempre en la cabeza, entonces ese es su momento, sí, de diversión. Se lo hizo él personalmente con el equipo técnico que lo asistió, y el resto de trabajo se hizo en Buenos Aires, el tema de sonido y el tema de imágenes también se hizo acá en La Paz, así que sin duda
Hay un trabajo técnico importante boliviano, casi que 90%, y obviamente ese trabajo se siente en las imágenes, tiene realmente un valor que no merece realmente tener la envidia de nadie, es realmente una cosa de lujo. Y sin duda, este trabajo se va a poder sentir, ¿no? Se siente en pantalla. Qué bien, qué bien. Pedro, cuéntame, la película se había estrenado ya en el contexto mundial en La Habana el año pasado, entiendo. A ver, cuéntame un poquito cuándo se estrena en La Habana, qué comentarios ya has recibido a partir de esta exposición y ahora sí háblame de todas las salas en las que está ya exhibiéndose la película en Bolivia. Bien, sí, el maestro tuvo el honor de poder viajar al Festival de La Habana en diciembre del 2022, casi finalizando el año, y ese fue su estreno mundial. A partir de ese viaje ya empezó el recorrido en distintos festivales, como festivales de cine político en Buenos Aires, festivales de Francia, donde realmente ha tenido una buena acogida, distintas muestras a nivel internacional, y felizmente este 2023, un poco finalizando ya su proceso de festivales, se presentó en el Festival del Fenavit en Santa Cruz de la Sierra, donde ganó lo que diría Jorge el mejor premio, que es el premio del público a la mejor película internacional, porque realmente en ese momento se sintió que la película tiene su público es el boliviano, Claro. las salas se llenaron, se sintieron las emociones, las tristezas, estamos hablando de que es una película que contiene amor, como dice Cristian Mercado, el protagonista, es una de las películas más íntimas del maestro, donde se puede sentir la presencia personal. Debemos pensar que la película está obviamente inspirada en hechos reales que él escuchó de familiares, gente muy cercana que ha vivido la guerra del Chaco. Y creo que sin duda ese sentido se ve plasmado. Creo que muchos hemos tenido la oportunidad de tener a alguien cerca a que ha estado en la guerra, un abuelo, un bisabuelo, un tío lejano que nos ha contado alguna vez de chicos historias. Creo que esto se siente mucho en la película, se siente ese relato y sin duda Jorge lo sabe plasmar en esta película, en Los Viejos Soldados, que felizmente estamos en la gran mayoría de las salas del país, estamos en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, El Alto, Tarija y Sucre. Es un desafío tener una distribución tan grande porque realmente cuesta, o sea, el proceso de distribución, al igual que el de producción, es muy costoso, lleva mucho tiempo y obviamente las limitaciones que tenemos en la actualidad nos hace que tengamos que un poco frenar la cantidad de salas en las que podemos estar, pero felizmente podemos decir que hay una gran mayoría. Esperamos llegar pronto a Oruro, Potosí y zonas que realmente tienen salas de cine y después obviamente poder tener un recorrido mucho más amplio en distintas escuelas, colegios, universidades que corresponde que sea llevada adelante esta película para también entender la historia boliviana. Pedro, como sabes, los tiempos en televisión son terribles y no quiero abandonar este espacio sin presentar el tráiler de la película, que es un poco extenso, entonces te voy a despedir, pero te agradezco mucho la predisponibilidad de conversar con nosotros y a través del programa con todo el país y hacernos antojar un poquito más para irnos a ver mañana mismo Los Viejos Soldados. Te dejo un abrazo enorme y a través tuyo a todo el grupo Ucamao. Muchísimas gracias, que estén bien. Que estés muy bien. Entonces, la invitación se hace así, con este tráiler que te invita a ver Los Viejos Soldados. Mm.